Muy buenas tardes, mi nombre es Violeta Bellido y en esta oportunidad veremos un tema sumamente importante denominado la ruta de la inocuidad para la exportación de alimentos. Para empezar tenemos que tener en cuenta ciertos términos que son sumamente importantes en temas de exportación de alimentos precisamente. Aunque recordemos que cuando realizamos exportaciones ya sea de productos frescos, de productos semielaborados o elaborados, ¿no?, para temas de alimentos, el proceso de los mismos ha tenido que tener un tema de inocuidad. Vamos a ponerle un término mucho más fácil de entendimiento, un tema pues de limpieza durante cada uno de estos procesos. Y justamente para eso vamos a enmarcar esta ruta denominada inocuidad alimenticia. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Los objetivos van a ser poder asesorar e informar sobre la importancia de cumplir con estos requisitos de calidad e inocuidad a quienes deseen exportar alimentos. Porque aquí el punto no es únicamente enviar una carga al exterior y ya, ¿no? Recordemos que el cliente final que viene a ser, para este caso, nuestro importador, tendrá que verificar las características, ¿no?, de la mercancía en base a su solicitud, una vez realizada pues el tema de la adquisición del producto. Y nosotros como exportadores, como dueños y propietarios de esa mercancía, tenemos que validar todo ese proceso de calidad e inocuidad para que de esta manera estos productos puedan ingresar a ese mercado internacional y sean adquiridos por la población. Como segundo objetivo, promueve la implementación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria con el fin de cumplir con todos los requisitos legales nacionales y del país de destino. Aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. No únicamente se requiere permisos, ¿no?, en base a procesos o a roles o documentos a la hora de que la mercancía llega a destino, sino necesitamos de cierta documentación que certifique la misma en base a la mercancía en país de origen. Y quiero decir, una vez o antes de ser embarcada la carga, ¿no? Porque recordemos que pasa por un tema de revisión aduanal. Otro de los objetivos es básicamente contribuir con la mejora continua. ¿De qué manera podemos entender esta mejora continua? Recordemos que continuamente, ¿no?, en base consecutiva, seguiremos exportando estos tipos de mercancías y probablemente otros tipos según naturaleza en temas alimenticios. Por ende, con la continuidad de envíos que se realicen, ¿no?, de cada exportador, de cada empresa, podremos ir mejorando de repente si hablamos en temas de procesos, ¿no?, como certificaciones que nos validen como empresa, de repente en tema pues de envases, de embalajes, de empaques, entre otras características. Y todo eso se va a dar a través de una mejora step by step que finalmente nos da pues una mejora continua. Otro de los objetivos va a ser poder comprender el impacto económico y social si es que por parte del que está vendiendo el producto incumple los requisitos legales, porque de una u otra forma tiene un impacto económico porque evidentemente la contraparte no va a recibir la mercancía y por ende este producto no va a ser comercializado. Y también un tema social porque recordemos que lo que vendemos, muy aparte de ser o de ser la calidad del producto en base tangible, es también la marca y nombre de la empresa, ¿no? El tema de reconocimiento que se le va a dar. Entonces, estos serían algunos objetivos. Vamos a pasar a ver y definir prácticamente qué cosa es la inocuidad. Como podemos ver en la siguiente presentación, en el siguiente PPT, observamos como primera imagen la granja, ¿ok? Denominamos granja sino para temas animales, porque recuerden que también tenemos una inocuidad en el tema de productos cárnicos, entre otros, pero aquí nos vamos a enfocar en el tema alimenticio, ¿no?, para temas de frutos, como etcétera. Imaginemos que estamos en temas de producción en chacra, ¿no? Estos productos evidentemente van a pasar por un tema de un proceso pues de seleccionado, ¿no?, a la hora de colocar o sembrarlos, va a pasar por un tema de cuidado por los, por los encargados de la misma, se le va a tener que condicionar de repente temas de pesticidas, insecticidas o algún producto que conlleve a mejorar, ¿no?, en términos agrícolas la calidad o la apariencia del producto. Entonces, una vez cuando ya obtenemos el producto de chacra,
va a proceder el transporte para colocarlo pues en un tema de una planta si es que este producto va a ser o va a pasar por ciertos procesos para formar pues de repente una mermelada, una compota de bebé, un cereal, ¿no? Etcétera. Durante todo ese proceso de inicio a fin, porque la inocuidad alimenticia se vela de inicio, desde chacra hasta finalizar cuando nuestros productos están en los anaqueles, ¿ok? Debemos velar por cada pasito que demos en cada uno de esos eslabones. Desde que recolectamos el producto, desde que enviamos a la planta, se selecciona, ¿no? De repente pasa por un proceso de cortado, lavado, desinfectado. Cada una de esas fases deben ser inspeccionadas. ¿Para qué lo inspeccionamos? Para que cumpla con los estándares de calidad solicitados por el tema de nuestro cliente final y básicamente por la normativa general que manejan los alimentos. Entonces, vamos a definir la inocuidad como aquella garantía de que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando estos sean preparados o consumidos directamente según pues lo que corresponda en el envase y por ende en la etiqueta del producto. ¿Ok? Aquí el objetivo principal es que esa mercancía, ese producto alimenticio no cause daño al consumidor final. En base a las condiciones de un alimento, porque también es sumamente importante observar la misma, vamos a ver tres aspectos. El término de seguridad, calidad y legalidad. Cuando hablamos de seguridad es la inocuidad en todos los niveles, ya sean, como les mencionaba, envases, procesos, presentación, coma, etcétera. Cuando hablamos de calidad es en base a cómo se va a sentir, ¿no? El tema de la satisfacción del cliente. Evidentemente, para esto hemos debido cumplir los requisitos expuestos o solicitados por los mismos. Y en base a la legalidad estamos hablando del cumplimiento de la normatividad, de reglamentos, ¿no? Que sean impuestos para el ingreso de esa carga, pues, a nivel general y por cada uno de los países. ¿Por qué? Porque recordemos que cada país maneja una normatividad para alimentos indistinta. A ver, si hablamos de la implementación de programas, que básicamente aquí van a ser los prerequisitos y el denominado HACCP, que es un tema pues de medida de riesgos, ¿no? Para exportación de alimentos inocuos desde Perú, básicamente aquí, y aquí es muy importante también tener en cuenta los tipos de productos que comúnmente estamos acostumbrados a exportar desde nuestro país, que son pues frutas, hortalizas, ¿no? Entre los top estamos ahí en el tema de arándanos, mandarina, porque ya estamos ingresando a la época, ¿no? Al tema estacional de los cítricos que se van a comenzar a exportar, ¿ok? Entonces la constancia y la demanda de los mismos productos van a provocar que cada cliente, y cuando me refiero a cliente no me refiero a las empresas, sino a los países que por normatividad te van a exigir ciertos rangos de calidad para que esa mercancía sea apta para ese mercado. No digo apta para consumo, sino apta para ese mercado, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a ver un poquito cuáles son esos prerequisitos en la industria alimentaria. Primeramente, tenemos que entender que estos van a ser específicos para cada tipo de empresa, proceso y producto, ¿no? Se va a establecer el tema del HACCP o cualquier otro o tratamiento que se le dé para cada empresa, proceso y producto, indistintamente. Luego, van a ser el soporte para la implementación del sistema HACCP, porque recordemos que el HACCP viene a hacer el análisis de cada uno de los riesgos que se puede dar en cada una de las fases. El HACCP va a venir a analizar el tema también del área donde van a comenzar a trabajar, ¿ok? Los operarios para temas que tengan contacto directo con los productos en cualquiera de las fases. Entendamos así al término HACCP como el tema de análisis de peligros y puntos de control crítico. ¿Ok? Este proceso denominado HACCP es un proceso sistemático, preventivo, ¿no? Y esto va a garantizar la inocuidad alimentaria de una forma lógica y objetiva. Eso es lo que se busca, ¿no? Más que todo, no ponernos a lamentar porque, oh, mira, imaginemos durante el proceso de la producción del alimento, ¿no? De la compota o de cualquier tipo de mercancía de consumo, haya introducido un tema pues de un organismo, un virus que lamentablemente al consumidor final le afecte. Aquí el punto no es lamentarse cuando el producto ya haya lastimado a un consumidor, sino prevenir.
Y es justamente por eso que se analiza esos peligros y riesgos que puede haber en esa cadena alimenticia de inocuidad. Luego tenemos que controlan riesgos que pueden ocurrir en el procesamiento de alimentos. Ejemplo, control de plagas, controles de limpieza y desinfección. Tenemos el tema de los controles de adulterantes de alimentos, ¿no? Porque recordemos que adulteran ciertos productos de consumo humano. Controles de contaminación cruzada. ¿A qué nos referimos con el término contaminación cruzada? Con un ejemplo súper claro lo vamos a entender. Si yo hago un envío, ¿no?, de fresas, ¿ok?, de fresas frescas a los Estados Unidos y va a venir mi medio de transporte, imaginemos que sea pues un tema refrigerado para cargar la misma, ¿no?, las fresas y llevarlas hacia el tema de embarque. Y esa empresa que me está tercerizando el servicio de transporte también ha movilizado anteriormente POTA, ¿no? Y lamentablemente no ha limpiado el tema interno del camión donde va a ser trasladado, o del frigorífico donde va a ser trasladado mi producto. Ahí se produce una contaminación cruzada de olores, ¿no? Porque tendremos al final el tema de fresas con olor a pota, porque recordemos que el tema a pescado, ¿no?, tiene un olor sumamente fuerte, el cual va a quedar impregnado en el producto. Entonces, no únicamente se requiere tener la contaminación física, ¿qué quiere decir? Tener la fresa junto a la pota, sino también una contaminación cruzada en base a olores. Tenemos que tener mucho cuidado en esos puntos. Ok, aquí nos hacemos una gran pregunta. ¿Por qué es importante la implementación de estos programas prerequisitos? Básicamente, y lo mencionamos al inicio, porque lo que queremos garantizar son las condiciones higiénicas, las cuales deben tener, pues, y deben ser adecuadas durante el tema de producción, manipulación y provisión de alimentos inocuos para el consumo humano, ¿no? Porque imaginemos, a ver, todos nosotros cuando vamos a comprar alimentos, ya sea un supermercado, ya sea un mercado, ¿no?, de nuestro barrio, ¿ok? No sabemos cuál ha sido el proceso de selección de ese alimento, ya sea un tomate, ya sea una naranja, ya sea una pera. No sabemos por cuántas manos ha pasado, no sabemos qué líquidos le ha podido caer ese producto, no sabemos con qué otros productos han podido estar en contacto que lamentablemente de una u otra forma se hayan contaminado y si los consumimos o los ingerimos nos puede causar un daño en temas de salud. Y por eso es que buscamos el tema de la inocuidad alimenticia, ¿no? Tenemos el safe food, mantener la comida pues en temas de calidad e inocuidad. A ver, entonces, vamos a ver cuáles son estos programas prerequisitos para el tema de las exportaciones pues de alimentos. Entre uno de ellos tenemos las buenas prácticas de manufactura, las conocidas como BPM, ¿ok? Estas son las BPM. Ahora, tenemos también el tema de los procedimientos operacionales estándar de saneamiento, entre otros programas que iremos mencionando a continuación. Estos programas que van a ser prerequisitos para el tema de exportación de alimentos se basan en los principios generales de higiene de los alimentos CODEX que todos manipulamos para temas de desplazamiento y ventas al exterior de alimentos. Entonces, ¿de qué manera vamos a controlar estos riesgos? El tema de control que se le va a dar a los productos, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, van a ser en base a ciertos peligros a los cuales pueden estar expuestos. Por ejemplo, tenemos peligros físicos, peligros químicos y los biológicos. Entonces, estos van a ser controlados por prerequisitos. Aquí nos menciona claramente lo que se requiere. Una evaluación de primera instancia de los proveedores que te van a facilitar esos productos. Las fichas técnicas de los productos que tú vas a adquirir, ¿no? Una ficha técnica viene a ser un documento donde te coloca la información de la composición y características de tus productos. También el tema de protocolos que hayan tenido esa empresa, un plan de muestreo, siempre cuando hacemos temas de exportaciones en alimentos, ¿ok? En muchos de los casos los clientes piden una muestra, pero no me refiero a una muestra de enviarle pues 1 kilo de un producto para que éste lo observe, sino sacar un análisis al producto para que de esta manera estén 100% seguros de que ese producto, ¿no?, sea saludable. Entonces, de un lote de una mercancía en temas alimenticios se sacará
una muestra para mandarla a analizar a un tema de laboratorio según las características necesarias del portador y de esta manera enviarle pues el resultado para que ellos estén al 100% seguros de que la mercancía que yo estoy ofertando está en buenas condiciones, ¿no? Y cumple con todos los estándares de calidad. Tenemos el tema de la recepción de materias primas de una manera correcta, ¿no? La recepción del tema de los materiales de empaque. ¿Por qué? Aquí debemos tener en cuenta algo que también es sumamente importante y a veces se confunde. El hecho de que yo haya cumplido con todo el reglamento de poder recepcionar correctamente o adecuadamente la materia prima, ¿no? Y si yo recepciono el tema de los materiales para el empaque de una manera incorrecta, también estaría contaminando el producto. Entonces, de nada me vale haber hecho bien mi tema de proceso de recepción de las materias primas sin el tema de recepcionar los insumos o los materiales de empaque o de embalaje, también he provocado una contaminación. Tengan en cuenta que los productos van a estar en contacto directo con los empaques. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El estado de salud del personal, también las personas que trabajan en el tema de plantas, ¿no? Ya sea empaquetando, ya sea seleccionando, como etcétera, tienen que estar en un buen estado porque también podrían contaminar los alimentos. Luego tenemos el tema pues de la calidad del agua, ¿no? El tema de saneamiento. Hacemos hincapié en el tipo de agua a utilizar de repente para el lavado de los productos, de los insumos, ¿no? De nada me va a valer pues colocar o lavar las manzanas que voy a exportar con agua de río, si de una u otra forma está contaminando, porque no sabemos cómo está adecuada ese líquido para el lavado. ¿Ok? Tenemos el tema del aire, el tema de limpieza, ¿no? El tema de control pues, de materiales extraños que puedan surgir durante el proceso. También el mantenimiento de las máquinas que van a formar parte del proceso, porque hay máquinas que cortan, ¿no? Hay máquinas que de repente pues seleccionan y tienen contacto directo también con el producto. Y así, vamos a tener muchos puntos a controlar y evaluar constantemente. Y para esto, una vez habiendo reconocido todos estos puntos claves, y los vamos a denominar sensibles, ¿no? Porque pueden causar daño, ya los peligros no van a ser controlados. Entonces, ahí debemos usar el tema del plan HACCP, ¿no? Del análisis de los puntos críticos y riesgos. De esa manera, estamos previniendo que lamentablemente, pues, al final ocurra algo mucho más grave, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar de todas formas. A ver, entonces, las buenas prácticas de manufactura, que son las BPM, ¿no? Son prácticas destinadas, nos dice, a prevenir y controlar los peligros para la inocuidad del producto. Un ejemplo, el uso de cubrebocas previene peligros biológicos, ¿no? Como el que podemos observar ahí. A ver, pregunto, ¿no? En la actualidad con lo acontecido el tema coronavirus, ya que se está reaperturando el tema, pues, de muchas empresas que están exportando, porque recordemos que el tema exportador o el rubro exportador no se ha paralizado, no muy aparte del tema del COVID, se ha seguido exportando productos, pero a menor escala y con más normatividad de resguardo, ¿ok? Entonces no podemos permitir que los operarios que trabajen hoy en día en el tema de producción, vamos a imaginar, pues, ¿no? De atún, de leche, de repente de refrescos, de panetones, come, etcétera, estén trabajando sin un cubrebocas, porque eso nos estaría dando un peligro de contaminación, ¿no? Y mucho más ahora con el tema del COVID. Entonces, inclusive hasta antes de que todo lo que está sucediendo en la actualidad pasase, también debíamos los operarios que estábamos en contacto directo con los productos, colocarnos un cubrebocas para, de esta manera, si yo estaba resfriada y yo tengo contacto con el producto porque yo estoy en área de selección, pues no afectaba al mismo, ¿ok? Eso es lo que se debía hacer para poder evitar justamente la contaminación. A ver, vamos a comenzar a detallar en el tema de buenas prácticas de manufactura, mucho más a precisión y en base a qué estaríamos hablando. Por ejemplo, vamos a hablar en la producción primaria, ¿no? Donde está el tema, pues, de las chácaras, ¿no? Los cultivos, entre otros. Cuando hablamos de la producción primaria, lo que debemos es evitar el uso de zonas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad de los alimentos. Eso es lo primero. Luego, debemos controlar los contaminantes, las plagas y las enfermedades de animales y plantas, ¿no? De manera que, pues,
estas no representen una amenaza para el tema de inocuidad de los alimentos. Otro punto que también tenemos que tener muy en cuenta en el tema de la producción primaria es adoptar prácticas y medidas que nos van a permitir a nosotros como empresa asegurar que la producción de alimentos esté en condiciones de higiene apropiadas. Entonces, eso es lo que debemos adoptar y aplicar en base de la producción primaria, porque es ahí donde inicia toda la secuencia. Ahora bien, si vamos en el punto de proyecto y construcción de las instalaciones, ¿no? Porque recordemos que en esos espacios se va pues a manipular producto, después de haber sido seleccionado en chacra, los insumos se van a llevar, ¿no? A un tema de área específica para su selección, cortado, desinfectado. Entonces, esta infraestructura también tiene que ser adecuada para temas inocuos. ¿De qué manera? Primeramente, las instalaciones tienen que estar libres de contaminación y contaminantes. Las instalaciones, ¿ok? Deben tener un adecuado tratamiento en base a mantenimiento, limpieza, desinfección y reducción mínima de contaminación por temas de aire, ¿no? Porque recordemos que todo lo que esté pues en el tema climático, en el aire, puede contaminar también los productos alimenticios. Aquí en el tema de instalaciones, ¿no? En base a la construcción, también debemos tener en cuenta las superficies y los materiales en contacto con los alimentos, ya que estos no deben ser tóxicos, no por naturaleza no pueden ser tóxicos, deben ser duraderos y fáciles de mantener la limpieza de los mismos. ¿Por qué? Porque vamos a usar ciertos líquidos de repente para limpiarlos, entonces por ende tienen que tener un ciclo de vida largo. Luego, los dispositivos deben ser idóneos para el tema del control de temperatura, la humedad, entre otras características o factores según tipo de producto y por ende según tipo pues, de instalación. Otro punto que también debemos tener en cuenta en base a las instalaciones es que debe tener una protección eficaz contra el acceso y anidamiento de las plagas, ¿no? Porque recordemos que esos ambientes van a estar casi estériles para que justamente no contaminen. Y por ende debemos cumplir con ciertos puntos de normas, ¿no? Como las que ya acabamos de mencionar. Luego tenemos el control de operaciones. Aquí ya vemos que es un tema operativo, el mismo término nos indica. Entonces, ¿qué vamos a observar en el tema de operaciones? Debemos cumplir con las buenas prácticas de manipulación durante la formulación de requisitos relativos a las materias primas. Como podemos observar en la imagen, ya estamos manipulando el producto, ¿no? Aquí vamos a verlo también en base a materias primas, ¿no? La composición, elaboración e inclusive el tema de la distribución de los propios alimentos. Además de esto, debemos respetar la fórmula, la aplicación, el seguimiento y el examen del sistema de control que cada empresa ya va a mantener predispuesto a través de las BPM, ¿no? De las buenas prácticas de manufactura. Luego tenemos en base también a las instalaciones, pero no en tema de infraestructura, sino está enfocado en el tema de mantenimiento y saneamiento. A ver, en este punto, lo más importante, como ustedes pueden observar en las imágenes, es asegurar un mantenimiento y una limpieza adecuada y apropiada, ¿no? Podemos ver a personas que están adecuadamente vestidas con las EPPs correspondientes, haciendo pues la limpieza correspondiente del ambiente, ¿ok? Luego tenemos que también tener un control de plagas, como también podemos ver en la siguiente imagen, y debemos manejar los desechos, ¿no? De esta manera vamos a también poder vigilar la eficacia de los procedimientos de mantenimiento y saneamiento. Entonces ya vamos controlando todo este proceso en base a mantener el ambiente limpio y saneado. Luego nos sigue el tema de la higiene personal. Mencionábamos que el tema operario también es muy importante. Y aquí viene la siguiente buena práctica de manufactura, que es en base a la higiene personal. Aquí lo que debemos asegurarnos es que las personas que estén en contacto, básicamente los operarios, ¿ok? Que tengan contacto directo o indirecto con los alimentos, no tengan ninguna probabilidad de contaminar los mismos.
Para eso deberán estar vestidos adecuadamente, según las EPPs correspondientes. Además de esto, se debe mantener un grado apropiado de aseo personal, indumentaria limpia. No podemos tener un operario, ¿no?, que si está en contacto directo con los productos en selección, no se esté lavando la mano cada 15 minutos o cada 5 minutos. Además de esto, debemos manejar en base a la higiene personal, ¿no? Como ustedes pueden observar en la siguiente imagen, el tema del lavado de manos. Por ejemplo, el tema de las BPM en los Como veníamos mencionando el tema de las buenas prácticas, que son las BPM, debemos tener cuidado en lo siguiente. Acabamos de observar el tema de las BPM, la higiene personal, ¿no?, que es básicamente pues mantener la higiene de los operarios, tanto en vestimenta, tanto en lavado de manos, que yo di el ejemplo en este caso para el tema de la empresa de comida rápida, que son pues, o vamos a poner un ejemplo, a McDonald's, ¿no? McDonald's tiene un tema de BPM consecutivo de la mano de manos cada 5 minutos. Ahora, la pregunta podría ser aquí, ¿y el lavado de manos se va a dar cada 5 minutos o cada vez que se esté realizando un producto, no sé, el tema de elaboración de hamburguesa? No. Simplemente al estar en contacto con uno de los insumos, se debe hacer el lavado de manos automático, ¿ok? Porque de esta manera se va a evitar justamente la contaminación de la misma. Entonces, ahora vamos a ver el tema de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Vamos a seguir con las mismas, con las BPM, pero ahora enfocadas en el transporte. Cuando hablamos del tema de transporte, ¿ok?, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primeramente debemos proteger los alimentos de posibles fuentes de contaminación. Y ese fue el ejemplo que di al inicio en base a la contaminación cruzada de olores, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí un frigorífico que está manejando temas de pescados. Si yo coloco frutos, automáticamente se estaría contaminando el producto a nivel, pues, de olores, ¿no? Luego, también debemos tener en cuenta en el tema de transporte, el tema de la protección de alimentos contra los daños que puedan hacer, ¿no?, al tema pues no apto al final y al cabo el producto. Porque, a ver, si lo observamos ya en destino final, ¿no?, cuando la mercancía llegue al consumidor, al importador, y este vea pues una fresa, volvamos al ejemplo anterior, con olor a pescado, evidentemente ya no sería apto para el tema pues de consumo humano, porque ya estaría contaminado en base a olores, ¿no? Pongámonos a pensar, nadie nosotros podríamos consumir una fresa con olor a pota o a pescado, ¿no? Eso no se podría colocar en los anaqueles de los supermercados. Además de esto, en base al transporte, debemos protegerlos también contra los daños que puedan hacer el tema, pues, de repente de alguna pieza, ¿no?, que pueda estar en mi medio de transporte y pueda contaminar. Por ejemplo, no sé si recordaremos antes, ¿no? No sé si salió en las noticias y recordarán el tema de la contaminación, que también se da en tema de fresas, pero en otros países,
en los cuales se encontraron piezas físicas, que fueron en este caso unas pequeñas agujas en las fresas. Entonces, ahí el tema era cómo pudo haber llegado esas piezas de aguja a unas fresas, cómo era posible que el tema de la inocuidad que se le pudo haber dado al procedimiento, al tema de proteger cada uno de los pasos para que este producto pueda ser consumido finalmente por el cliente, ¿no? Que para buena fortuna no causó la muerte de consumidores, ¿no? Y justamente para eso son las BPM, para prevenir, al igual que el HACCP, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los puntos que debemos tener en cuenta en base, pues, al tema de las BPMs en el transporte. A ver, otro punto que también es sumamente importante es que debemos proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el crecimiento de microorganismos patógenos o de descomposición y la producción de toxinas en los mismos alimentos. ¿Por qué? Porque de esta manera también podría contaminar. Por ende, debemos proteger las mismas. Ahora, vamos a ver el tema de las BPM en base de la capacitación, porque también tenemos, tenemos temas de BPM a la hora de capacitar. Pero ¿de qué manera vamos a ver el tema de la capacitación? De la siguiente manera. Podemos observar en las imágenes, podemos observar en las imágenes que hay un grupo de personas a la cual se le está capacitando de repente, pues para el tema de manipulación de productos, o de repente para el tema de entrega en base a distribución, porque tienen contacto directo con los mismos, entre otros. Entonces, para el tema de capacitación, todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con los alimentos y que vayan a tener un contacto directo o indirecto con los mismos, deberán recibir capacitación y o instrucción a un nivel apropiado para las operaciones que vayan a realizar. Y de esta manera estaríamos controlando cualquier posible riesgo de contaminación por parte de ellos, ¿no? Porque ya van a tener un tema de conocimiento. Entonces, de esta manera vamos midiendo, vamos controlando cada uno de estos procesos. Ok. En base a los procedimientos operacionales que están estandarizados de saneamiento, que son las POIs, las vamos a entender primeramente porque son un conjunto de procedimientos y medidas sanitarias como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Y para esto tiene 8 prácticas principales de saneamiento para justamente asegurar esta inocuidad de alimentos. Vamos a ver cada uno de estos principios para poder entender con mucha mayor precisión. A ver, aquí están las 8 prácticas POI. Tenemos seguridad del agua, tenemos condiciones de limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, la prevención de la contaminación cruzada, que ya lo hemos mencionado de qué trata, el mantenimiento de las instalaciones sanitarias, la protección de sustancias adulterantes, ¿no? Porque recordemos que en productos de consumo también hay temas de productos falsos, adulterados. La rotulación, almacenamiento y uso de los compuestos tóxicos, ¿no? Que puedan tener el producto. 7. Condición y salud del personal, que ya lo hemos visto. Y la exclusión de plagas. Esas 8 prácticas son las que debemos tener en consideración a la hora de la elaboración, manipulación, distribución de los alimentos para mantener ¿qué? La inocuidad alimentaria. Ahora pasaremos a ver el sistema HACCP, ¿no? Que estábamos mencionando al inicio que era un tema pues de control de riesgos, ¿no? Y de los puntos críticos. Entonces, según el códex, vamos a definir al HACCP como un sistema que pues nos va a ayudar a identificar, evaluar y controlar aquellos peligros que son de una índole significativa para el tema de la seguridad de los alimentos. Ahora, ¿cómo definimos un peligro significativo? ¿No? Porque, a ver, si colocamos el término solamente con un alimento o un proceso puede ser un peligro, pero aquí nos menciona un peligro significativo. Esto lo vamos a entender como aquel peligro que presentándose en el alimento lesiona o daña la salud del consumidor final, que es pues quien va a adquirir, ¿no? En tema de adquisición económica del producto y por ende
va a ingerirlo. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con la misma. Y aquí también vamos a observar el tema del HACCP. A ver, entonces, en base al HACCP podemos mencionar su importancia y algunos beneficios, ¿no?, que deben ser tomados en cuenta para poder analizar la misma. Por ejemplo, a ver, vamos a primero entender cómo está compuesta esa terminología HACCP, ¿no? ¿Qué significa? HACCP significa, en base a sus siglas, ¿no?, peligros, que viene a ser el hazard, el análisis tal cual, crítico, ¿no?, el control y los puntos. Por eso se menciona que es un análisis de los puntos críticos, ¿no?, de cada uno de los procesos. Lo que básicamente queremos obtener a través de un HACCP es resguardar el producto, ¿no?, prevenir, adelantarnos a lo que pudiese suceder en un futuro con esa mercancía. Eso es lo que hacemos con el tema del HACCP. Entonces, si hablamos de la importancia y de algunos beneficios de implementar el HACCP, podemos mencionar los siguientes. El HACCP está diseñado para minimizar los peligros relacionados con la inocuidad de alimentos. El HACCP es sistemático, ¿no?, porque es un tema de procesos. Se basa en evidencia científica de los riesgos para la salud humana. No podemos decir que este producto, no pensamos, no imaginamos que este producto pueda dañar de tal manera al consumidor final. No, tiene que ver un tema pues de evidencia científica que avale que ese producto pueda contaminar o dañar la salud de un ser humano. Además de esto, identifica peligros específicos y medidas para su control. Una vez identificados aquellos peligros, vamos a armar en base al HACCP cómo podemos controlar y minimizar el riesgo. Además de esto, se centran en temas de prevención. Por eso es que el HACCP, ¿no?, siempre lo relacionan directamente a prevenir. No esperar que algo suceda, sino a prevenir antes de que esa situación pase. Además de esto, podemos mencionar en base al HACCP que es dinámico, porque, o vamos a dar un ejemplo, ya que se adapta a los nuevos procesos, diseños de equipos, desarrollos tecnológicos, entre otros. Entonces, de esta manera entendemos tanto la definición, la importancia y algunos beneficios de implementar el HACCP en el tema de la inocuidad alimentaria. A ver. También debemos mencionar, porque también hay unos prerequisitos, ¿no?, los cuales debemos implementar en base al HACCP y sus prerequisitos, que los vamos a ver más adelante, pero para ya tener en cuenta ¿no?, de lo que estamos hablando. En base a los peligros en los alimentos, podemos observar y mencionar los siguientes. También tenemos temas de peligros biológicos, químicos y físicos, ¿no? Se pueden presentar en los alimentos. También debemos tener en cuenta que el riesgo o la incidencia de riesgo va a ser mayor cuando los alimentos estén expuestos. Por ejemplo, cuando ustedes van a adquirir de repente o van a almorzar a un supermercado en tema de un buffet, los alimentos están expuestos a los consumidores, ¿ok? Entonces ahí se puede también tener un tema de contaminación. ¿Qué pasaría si una persona estornuda, ¿no?, en el tema del buffet, donde están las fuentes de comida? Automáticamente estaría contaminando estos productos. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado, ¿ok? Esos peligros en los alimentos que van a ser consumidos pues, por nosotros mismos, ¿ok?, pueden contener agentes biológicos, químicos, físicos, los cuales se van a presentar en los alimentos y que automáticamente nos estarían afectando a la salud. A ver, para poder definir más a profundidad el tema de cada uno de esos peligros, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de peligros biológicos, estamos hablando de algas, bacterias, hongos, parásitos, virus, entre otros. Cuando hablamos de peligros químicos, pueden ser pesticidas, alérgenos, metales pesados, sustancias de limpieza que por un tema de mantener el tema de saneamiento o de limpieza del producto, pues nos excedemos y contamina la misma, ¿no? Cuando hablamos de productos o peligros físicos, nos referimos a vidrios, metales, piedras, plásticos, joyas, plagas, entre otros. El ejemplo que les mencionaba de las fresas a las cuales habían encontrado agujas dentro de la misma, ¿no?, la cual
Evidentemente, si una persona pues se comía una fresa, se estaba comiendo también este pequeño producto físico que iba a dañar lamentablemente la salud, y en algunos casos provocar la muerte de los consumidores. Ok, ahora vamos a hablar del tema de la aplicación del HACCP, el cual tiene 7 principios, ¿no? Vamos a detallar cada uno de estos principios. Empezamos. Como podemos observar, tenemos primeramente como paso 1 la formulación del equipo HACCP. ¿Y por qué formamos un equipo? Porque cuando hablamos del control de los puntos críticos y los riesgos, no quiere decir únicamente que se va a quedar en documentos. Hay un grupo, un equipo que va a tener que ir a la empresa, la cual está solicitando el tema del certificado HACCP, para que este equipo pueda velar que cada uno de los procesos cumple con lo establecido según el HACCP, ¿no? El tema de acondicionamiento para los operarios, no uso de tapabocas, uso de guantes, tema saneamiento, limpieza, y de esta manera puedes corroborar y finalmente se les otorga el certificado. Entonces, primer paso, formación del equipo HACCP. Segundo paso, tenemos que describir el producto. Tercer paso, debemos identificar del uso previsto, ¿no?, al cual se le va a dar. Cuarto paso, elaboración del diagrama del flujo, que eso lo va a hacer el equipo. Quinto paso, la verificación in situ del diagrama del flujo, ¿no? Ir presencialmente, pues, a la empresa o a la fábrica o la planta a verificar. Paso 6, enumerar los peligros y luego realizamos un análisis de peligros y establecimiento de medidas de control. Aquí está el principio número 1. Luego, determinar estos puntos críticos como principio número 2. Luego tenemos el establecimiento, ¿ok?, del tema, pues, de qué se va a manejar en base a cada uno de esos principios o puntos críticos observados. Luego tenemos el establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico, el establecimiento de medidas rectificadoras para posibles desviaciones según ya lo observado, y el establecimiento de procedimientos de verificación. Y finalmente, vamos a establecer un sistema de registros y documentación, porque lo observado, verificado y controlado debe quedar al final de todo este proceso documentado y registrado, ¿no?, para que quede constancia que esa empresa ha pasado por el tema del HACCP. Aquí estábamos hablando lo que hace un ratito mencioné, el tema de la importancia y los beneficios de implementar este HACCP, ¿no?, que básicamente pues el tema que está diseñada, para minimizar estos peligros que están relacionados con la inocuidad de alimentos, que es un tema sistemático, que se basa en evidencia física. No podemos asumir que un producto vaya a enfermarte o vaya a contaminarte, sino debe haber un tema de evidencia que lo medite. Luego también recordemos que se centra básicamente en temas o el término prevenir, ¿no? El tema de prevención es lo que busca el HACCP. Ok, ¿qué más podemos observar aquí? Tenemos también el tema, pues, nos menciona, está diseñado para minimizar los peligros relacionados con inocuidad de alimentos, ¿no? Es sistemático, facilita el cumplimiento de exigencias legales, aumenta la confianza del consumidor con productos más seguros, estimula mayor compromiso de la manipulación o de los que están manipulados en base a los alimentos, permite el uso eficiente de los recursos, ¿no? Se centra en la prevención, entre otras características que tiene la misma, pues el tema de HACCP. A ver, lamentablemente, en algunos casos para ciertas empresas también ocurre el tema del rechazo de los alimentos por parte de los clientes finales. ¿En qué sentido? ¿No? ¿Por qué? Porque se ha observado una presencia de algún peligro, ya sea físico, químico o biológico. Por ejemplo, fragmentos de alambre de metal en un queso cottage, ¿no? Fragmentos de plástico en pastas rellenas vegetarianas provenientes de Austria. Fragmentos de vidrio en cerveza embotellada de Bélgica. Piezas de metal, ¿no?, en un queso frío de Alemania. Entonces, debemos cuidar esa inocuidad porque son peligros físicos que lamentablemente podrían causar inclusive el deceso del consumidor final, ¿ok? Esos peligros se pueden presentar por, ¿no?, nos menciona, fallas en equipos detectores de metal infrarrojos, falta de capacitación a personal operario que tiene que estar revisando las mismas. Veamos los peligros químicos. Presencia de gluten en proteína de linaza libre de gluten, cosa que no podría darse.
¿no? Soya no declarada, ¿no? En láminas de barquillo. Hay muchos tipos de productos en temas de contaminación química. Entonces, ¿por qué se puede presentar estos peligros químicos? Porque de repente se han añadido intencionalmente, ¿no? Por razones tecnológicas, en el caso pues de los alimentos o los aditivos alimenticios, también por un tema de contaminación ambiental en el aire, agua o simplemente en el suelo. Hay cosas que se pueden dar intencionalmente o no, o sin intención, básicamente, porque se ha dado por el tema del proceso y la falta de seguimiento del mismo, ¿no? De la misma secuencia del proceso de cada uno de estos productos. En base a los peligros biológicos que puedan surgir, tenemos, por ejemplo, la presencia de anisakis en conservas enlatadas de pescado, ¿no? Procedentes de Asia. Tenemos el Cronobacter sakazaki, que eran preparados para lactantes de Alemania con materia prima de Francia. Entonces tenemos diferentes tipos de peligros que han surgido en base a peligros biológicos, físicos y químicos. Ok. También pueden darse o aparecer otros rechazos de alimentos en base a lo siguiente. Cuando un producto está sin certificado zoosanitario, ¿no? Estos productos van a estar con sellos rotos, el embalaje en malas condiciones, ¿no? O simplemente productos que deberían estar congelados están descongelados, ¿no? También se puede dar para un tema del etiquetado, ¿no? Que esté mal especificado en base a la presencia de materiales extraños, productos con fechas vencidas, cosas que no deberían estar en supermercados, pero que si somos conscientes, encontramos muchos de estos productos con esa característica de fecha vencida en muchos de los supermercados, básicamente en nuestro país, y en muchos países también sucede lo mismo. También productos con pesticidas elevados cuando el producto indica que no tiene pesticidas, peor aún. Entonces, todo esto que acabamos de observar se puede controlar si implementamos adecuadamente los prerequisitos necesarios y el tema de HACCP en las fábricas de alimentos, ¿no? Acá lo que se busca es cuidar al consumidor final y para eso debemos tener la inocuidad de alimentos. ¿Y cómo lo vamos a implementar? A través de las BPM, de las POEs y el HACCP, ¿no? A través de estas tres vamos a poder implementar la inocuidad de alimentos. Vamos a ver algunas situaciones en las cuales, ¿ok? Eh, podemos observar claramente, ¿no? El tema de cuándo no aplica una BPM, una POE o y un HACCP. Por ejemplo, en la primera imagen vemos un camión descargando dentro de la planta de proceso generando contaminación, ¿no? Tiene una infraestructura inadecuada. En la segunda imagen vemos a un operario con los pies sobre las jabas de naranja para sellar las frutas expuestas a peligros físicos, ya que puede caer de repente un trocito de madera o un clavo, lo cual puede ocasionar algún daño al consumidor. En este caso, el personal es no capacitado, porque eso no se debería hacer. Entonces, en estas dos situaciones no aplica el tema de las BPM, las POEs y el HACCP. No están aplicando como empresa estos prerequisitos. Sigamos. En la siguiente imagen podemos observar la falta de mantenimiento en máquina cerradora de envases de conserva de pescado. No vemos que está oxidado, falta de mantenimiento, lo cual también puede ocasionar una enfermedad al consumidor final. En la siguiente imagen estamos viendo una acumulación de filetes de pescado. Hay un área sin sistema de refrigeración, está a temperatura ambiente, cosa que tampoco debería ser, ¿no? Hay latas encima de los filetes, cosa que tampoco se debe dar. Y peor aún, hay poca iluminación, lo cual no permite a los encargados de esa área visualizar si es que hay algún producto, alguna pieza que haya caído, ¿no? a ese producto que son pues los filetes de pescado, que los van a hacer enlatados. Entonces aquí tampoco están aplicando las BPM, las POE ni el HACCP. Aquí podemos visualizar también el tema de los almacenes, ¿no? Este almacén viene a ser un almacén armado de momento porque no está acondicionado. ¿Por qué? Los empaques están mal colocados, ¿no? Están en malas condiciones. No hay paredes, no hay techo. El apilamiento de los bultos están totalmente erróneos, entonces no están aplicando las BPM, las POEs ni el HACCP. Tampoco. Ahora bien, ¿qué impide implementar este HACCP y los prerequisitos? Primeramente, recordemos, ¿okay? Y nos da como ejemplo
Una fábrica que selecciona verduras no cuenta con piso liso, ni esquinas sanitarias, ni paredes de colores claros, entre otros, no hay recursos económicos. Eso último es lo que en muchos casos nos impide la implementación tanto del HACCP como de los prerequisitos que son las BPMs y los POEs. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema del HACCP, BPM y POEs tiene un costo y muchas empresas pues no manejan un tema de rentabilidad para poder implementar las mismas. Entonces, ese podría ser un factor para lo cual muchas empresas no estén aptas para manipular sus productos para consumo humano, ¿no? Al final y en diferentes partes del mundo. Aquí, por ejemplo, a diferencia de las otras imágenes que hemos observado, podemos visualizar lo siguiente, ¿no? Plantas donde sí están aplicando las BPM y las POEs y el HACCP. En la primera imagen estamos observando un ambiente de envasado adecuado, limpio, el personal totalmente acondicionado con tapabocas, gorrito para el cabello para que no contamine. Entonces están en muy buenas condiciones. Segunda imagen. Este ambiente tiene techo, tiene pared, tiene piso mobiliario adecuado y está pues según a los requerimientos, ¿no? Mediante la normativa alimentaria correspondiente. Entonces, ese ambiente sí cumple. Por ende, ambos sí aplican las BPM, las POEs y el HACCP. En la siguiente imagen estamos viendo el tema de capacitación, porque recordemos que también el tema de capacitar, ¿no? A nuestros operarios también debemos visualizarlo. En este caso, el personal que está siendo capacitado, ¿ok? Para el tema del HACCP, lo que revisan es el ambiente en el cual los operarios están trabajando. Primeramente me refiero al tema del aseo. ¿Cuántos temas de baños y o duchas posee el ambiente para la cantidad de colaboradores que están laborando? No puede ser que hayan 100 trabajadores y solamente 4 baños. No tendría sentido porque estaría ocasionando una contaminación también de una u otra forma. En la siguiente imagen podemos también revisar y observar que cada uno de los operarios o personal están adecuadamente vestidos, tienen el tapaboca, ¿no? Lo que le cubre el cabello, toda la indumentaria de trabajo, así también como la conducta que cada uno de estos presentan ante la capacitación o la capacitadora. Entonces aquí también aplica las BPM, POEs y el HACCP. A ver, ya para finalizar, tenemos que entender la importancia, ¿no? De cumplir con toda esta legislación nacional. Y para nosotros, y entendimiento general, sabemos que las entidades que velan por la inocuidad alimenticia, y nos vamos a enfocar en estas tres que son SENASA, el tema DIGESA y SANIPES. Reconociendo a SENASA como aquel organismo público técnico especializado, ¿no? Que pues con la autoridad que tiene, ¿no? Quiere proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario. ¿De qué se va a encargar? Proteger y mejorar dicho, que acabo de mencionar, tema sanitario, garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario, garantizar la producción orgánica y contribuir pues con el tema de inocuidad agroalimentaria, ¿no? Porque eso es lo que está boom en este momento, el tema agro. Luego tenemos a DIGESA. En este caso se van a requerir el establecimiento de ciertos requisitos y procedimientos para su registro sanitario, ¿no? Y eso va a ser en base, pues, a un alimento procesado. Y finalmente tenemos a SANIPES, que en este caso se va a encargar de todo el tema de productos hidrobiológicos, ¿no? Temas de actividades pesqueras, acuícolas, entre otros. Todo el tema hidrobiológico. A ver, también debemos tener en cuenta el tema de cuán importante es cumplir con la legislación del país de destino. Vuelvo a mencionar, no solamente basta con cumplir a la hora de salir de nuestro país, sino a la hora de llegar al país de destino también hay otro tema de regulación de la cual debemos tener conocimiento y debemos cumplir la misma. Entonces, nos menciona, actualmente para exportar alimentos fuera de Perú, algunos clientes solicitan esquemas particulares a fin de garantizar pues la inocuidad de los alimentos con base en prerequisitos y el denominado HACCP. Entonces, para esto las empresas deben conocer toda la legislación alimentaria del país al cual se están dirigiendo. Y de esta manera, cumplir pues con las mismas y no tener ningún problema, ¿no? Nos ponen como ejemplo, si quiero vender espárragos a España, pues debo cumplir con la legislación peruana y europea. Entonces, ¿qué cosas esperan los clientes de nosotros como empresarios en base a nuestros productos? Lo que esperan es un alimento seguro, ¿no? Alimentos limpios,
servicios agradables y un tema finalmente de satisfacción por parte del consumidor. No es lo mismo ver una manzana toda aplastada, ¿no? Todo ya madura, que ver una manzana sumamente rojita, brillante, no grande, que se ve apetitosa a plena vista y que ha mantenido pues sus temas de ciclo de inocuidad alimenticia correcta. Ok, entonces eso sería en base al tema de la inocuidad alimentaria que debemos tener en cuenta pues en base a los prerequisitos, ¿no? Que son necesarios para mantener la calidad de la misma y de esta manera también puedes tener un tema de conexión con el cliente final, porque recordemos que la inocuidad de los alimentos para temas de exportación de alimentos debe ser al 100%. ¿Ok? Siempre tenemos que tener en la mente que lo más importante es el consumidor final y por ende debemos brindarle la mejor calidad de productos a este. Entonces, esperando que la información haya sido de suma importancia para ustedes y que verdaderamente beneficie al tema de las exportaciones y de esta manera también generemos un incremento de las mismas, eso sería todo conmigo hasta el momento. Hasta luego. Unidad veremos el tema del proceso logístico de una exportación. Primeramente debemos entender el término logística. ¿En qué conlleva la terminología de logística? Por ejemplo, entendemos que la logística va a ser pues el movimiento de desplazamiento de las mercancías según naturaleza de origen a destino si fuera una logística internacional o internamente que también se da pues en el desplazamiento, por ejemplo, de llevar el producto desde chacra hasta el momento de embarcar, ¿no? Que es una logística interna. También debemos entender la misma, y la cual básicamente va a implicar para el tema de logística comercial, la logística de aprovisionamiento, la DFI, que es conocida como la distribución física internacional, y las cadenas de distribución comercial. Vamos a ir viendo cada una de estas independientemente para poder entender en qué está basada, ¿no? y ver las características de las mismas. Por ejemplo, cuando hablamos de una logística de aprovisionamiento, básicamente nos aprovisionamos en insumos para la producción de un bien final. ¿Qué quiere decir? Ya sean aprovisionamiento de materias primas, ¿no? Insumos que van a servir pues para la elaboración de un producto que puede ser, imaginemos, una bebida, ¿no? De repente una bebida de quinoa con maca, una bebida de naranja con, no sé, con fresa, diferentes tipos de productos. Entonces, recordemos que la producción, ¿no? Ya final de este producto de consumo es lo que nosotros estamos ofertando al comercio internacional, a lo que denominamos, perdón, una oferta exportable, ¿no? No es únicamente yo vendo un frugo y se acabó, no, estamos vendiendo más que eso. Estamos vendiendo calidad, estamos vendiendo imagen, estamos vendiendo el tema de la cultura organizacional del producto, estamos vendiendo un todo, ¿ok? Y mucho más si es para temas de Perú, estamos vendiendo inclusivamente la marca Perú, que ya va colocada pues en muchos de los productos que estamos comercializando. Y para esto debemos contar con varios proveedores que nos garanticen, ¿no? Que esas materias, estos insumos, sean justamente de una muy buena calidad. Para esto,
vamos a entender tres aspectos sumamente importantes. Primero, el stock debe ser de un buen producto, ¿no? Mis almacenes deben estar aprovisionados, si bien es cierto, materias primas. Cuando yo tenga el término de mi producto, tengo que tener un stock adecuado, ¿no? De un producto de muy buena calidad. Tenemos que ver también los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega son los que, según pues cada cliente pacta. ¿Ok? ¿Pactamos en qué sentido? Básicamente, si en la factura comercial colocamos que la fecha de entrega va a ser en 5 días, pues tiene que hacerse o darse en 5 días, ¿no? Manejemos los tiempos de una manera razonable y con entendimiento de que podemos tener durante el transcurso del mismo ciertas contingencias, las cuales debemos velar. Luego tenemos el tema de la estacionalidad y esto depende mucho, ¿por qué? Porque muchos productos tienen un tema estacional. Por ciertos meses, ¿no? Tenemos más producción de espárragos, más producción de repente de naranjas, de fresas, melocotones, bananas. Entonces, el tema estacional cumple una fase muy importante en el tema de la selección al momento también de vender cada una de estas mercancías. Luego tenemos la DFI, que es conocida como la distribución física internacional. Aquí vamos a entender la misma como aquel conjunto de esfuerzos que realiza pues la empresa para destinar, ¿no? Y llevar a cabo el traslado de ese producto desde nuestro punto de origen, que en este caso sería Lima, Perú, hasta el punto de destino. Imaginemos que la carga vaya de Miami, Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, aquí también vamos a añadir otro punto sumamente importante, que el tema de exportación de las mismas se va a realizar según el Incoterm que se pacte entre las partes. Recordemos aquí pues que los Incoterms se han actualizado. Actualmente estamos viendo los Incoterm 2020, en la cual hemos tenido pues un nuevo cambio que es el DPU, ¿no? Teniendo en cuenta esa información ya podemos trabajar y negociar en base a los Incoterms. Los factores de la distribución física internacional a tener en cuenta son la carga que se va a transportar, los modos de transporte y los costos que asume una distribución física internacional, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la carga a transportar. Aquí tenemos que tener en cuenta el tema del embalaje del producto, del marcado del producto y de la unitarización de la carga. Cuando hablamos del embalaje, recordemos que puede ser de distintos materiales. Pueden ser de madera, de cartón, de plástico, metal, goma, etc. El tipo de embalaje según material va a depender, ¿no?, del tipo de producto según naturaleza. Ahora bien, recordemos también que el embalaje es aquel que va a proteger el producto, ¿no?, para que pueda resistir pues durante el transporte internacional de mercancías. Luego tenemos el marcado. En base al marcado del producto, que es también sumamente importante porque ofrece mucha información de la misma, tenemos que entender lo siguiente. El marcado nos va a ayudar básicamente al área de almacén para la correcta manipulación de ese producto. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy exportando cajas de textiles, ¿ok?, y no le coloco en la caja máster, que viene a ser la que contiene pues de repente 24 unidades o 12 unidades dependiendo, no le coloco la información, en este caso el marcado, para poder informar al operario cómo deben manipular esas cajas, cómo deben apilarlas, cómo deben colocarlas, ¿no? Si yo no informo, el encargado o el operario podría hacer una mala manipulación de mi producto. En este caso podemos mencionar que como son textiles, de repente no tendría mucho daño, pero ¿qué pasaría si mi producto es cerámica y yo no le coloco un pictograma que muestre que en esa caja hay un producto frágil? El operario puede pensar que de repente hay un textil. Imaginemos que de repente por una mala manipulación se le caiga la paleta o se le caiga las cajas individuales. Automáticamente el producto estaría roto. Ahora, aquí podemos distinguir, ¿no?, y mencionar, pero de repente lo hemos acondicionado internamente con un embalaje muy fuerte que va a mantener de una u otra forma los golpes, ¿no?, muy aparte del embalaje que le coloquemos, de igual manera pueden ocasionar daños en esos productos. Y para evitar estos, ¿no?, sabiendo que lo he embalado correctamente, igual debo colocarle el marcado a las cajas. ¿Qué información va a ir en el marcado?
país de origen, no puerto de origen, puerto de destino dependiendo si es marítimo, va a ir el peso neto, el peso bruto, la cantidad de unidades físicas, una caja de 10, dos cajas de 10, 5 cajas de 10, 10 de 10, ¿no? Va a ir el tema de los pictogramas de manejo para saber cómo debo manipular la misma, debe ir la marca del despachador, ¿no? El destinatario, el destino, el número de orden, debe ir el tema del puerto de entrada, entre otras informaciones que debe contener la misma. De esta manera, esta caja sería informativa, tanto gráfica como escrita, y ya no tendríamos ningún problema en el tema de la manipulación. Luego tenemos el tema también de la unitarización, que estos se van a poder realizar en base a las paletas. Cuando hablamos de los pallets, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Recordemos que los pallets más comerciales a utilizar en el comercio internacional son el isopallet y el europallet, ¿no? El isopallet conocido como americano, que tiene las medidas de 120 por 100 centímetros, y el europallet de 120 por 80 centímetros. Estas son las más comerciales a tratar en temas de comercio internacional. Ahora bien, también tenemos que en esas paletas van a ir colocadas o cajas, o sacos, o bidones, dependiendo de su naturaleza y producto, ¿ok? Los cuales deben ser acondicionados correctamente para saber cuántas cajas van a ir en la base, cuántos niveles va a tener esa paleta y por ende reconocer cuántos palets van a entrar en un contenedor, ¿ok? Es muy importante entender esas características para poder acondicionar adecuadamente mis mercancías. Eso en base a la carga a transportar. Luego tenemos los modos de transporte. ¿Qué debemos entender o tomar en cuenta en base a los modos de transporte? Primeramente, reconocer aquellos modos de transporte más comerciales. Si bien es cierto, tenemos el tema aéreo, terrestre, acuático, que conlleva o engloba el tema marítimo, lacustre y fluvial. Y tenemos al transporte ferroviario. De los antes mencionados, sabemos que a nivel internacional los más comerciales y los que más se utilizan son el tema aéreo y marítimo, ¿correcto? Entonces, la estructura en base, pues, de estos modos de transporte tendrá que revisar el tema de características, vamos a visualizar el tema de los vehículos, los tipos de servicio que brinden cada uno de estos, sus contratos y sus documentos de transporte, respectivamente según medio de transporte. Esto en base a los modos. En base a los costos de la distribución física internacional, ¿ok? Tenemos costos directos e indirectos. Podemos reconocer como costos directos al marcado, ¿no? A la documentación, a la unitarización que ya lo mencionamos hace un ratito, al tema del almacenamiento, ¿no? El manipuleo de la carga, el transporte, el seguro que se le va a colocar a la mercancía según pues la póliza que ustedes crean conveniente, el tema pues de aduanas, ¿no? Todo el tema aduanal, los pagos que se van a dar en ese aspecto, el tema de los bancos, ¿ok? De repente las formas de pago, carta de crédito, entre otros, agentes portuarios, etcétera, ¿no? Son algunos de los costos directos que va a asumir en el tema de la distribución física internacional. Ahora bien, ¿cuál sería un costo indirecto? Aquí tenemos el tema administrativo y de capital. Administrativo que lo vamos a dividir de una manera más sencilla, todo lo gestionado por el exportador y todo lo gestionado por el importador. Y en base a capital, pues el tema del inventario. ¿Ok? Estos serían los costos indirectos. Ok. En base a cuándo entender, ¿no? Cuándo hacer un buen trato o un buen tema logístico, vamos a analizar aquellos logros, que da una buena logística. Por ejemplo, entregas más frecuentes, ¿no? Porque ya tenemos un tema de distribución continua y manejada. Tenemos un menor tamaño, mayor número de opciones, tenemos el tema de plazos concretos cada vez más cortos. Lo que se busca es la disminución de tiempos y el tema de más eficacia por parte pues, de los que forman parte de la cadena. Nos dicen en el momento oportuno, just on time, en las cantidades requeridas, ¿no? Con la calidad demandada y al mínimo coste. Si bien es cierto, la logística como término tal cual está totalmente direccionada al tema de mínimo coste. Es lo que se busca en una logística, pero sin afectar la calidad del producto, ¿no? O tampoco el tema de la calidad del servicio que se pueda brindar, porque recordemos que en temas de comercio internacional manejamos bienes, servicios y capital.
Entonces vamos a ver un poco acerca de los tipos de transporte. Aquí tenemos, y ya mencioné, que dos de los más utilizados en el comercio internacional es el transporte aéreo y el transporte marítimo. Cada uno de estos tiene ciertas diferencias o ciertas características. Por ejemplo, cuando hablamos del transporte aéreo, sabemos que se va a realizar pues en un corto tiempo, sabemos que el costo es más elevado, sabemos que tiene más salidas y formas de envío, ¿ok? Sabemos que la mercancía debe estar acondicionada pues en menores cantidades y volúmenes porque un avión, según tipo de avión que puede ser un carguero o uno comercial que transporte personas y cargas, no va a tener la misma capacidad, ¿no? En comparación con un buque portacontenedor o cualquier buque según tipo, bulcargo, ¿no? Petrolero, quimiquero, no lo podemos comparar en temas de capacidad. Además de esto, sabemos también que el tema aéreo maneja tipos especiales de contenedores, que tampoco podemos colocar pues un contenedor de 40 o 20 pies dry van en un avión, ¿no? La capacidad de la misma no capara. Entonces, debemos tener en cuenta esas características de cada uno de esos transportes. Ahora, si hablamos del tema del transporte marítimo, sabemos que tiene más capacidad, tanto en volumen como peso, para colocar mercancías. Sabemos también que en los buques manejamos todo lo que son contenedores, no por el espacio que ocupa. También sabemos que el costo del envío es mucho más barato en comparación al tema del transporte aéreo. Sabemos también que el tema del transporte marítimo, ¿ok? Se maneja con más salidas y más constancia, porque es uno de los medios de transporte más utilizados, ¿no? Se dice que del 90 al 95% de envíos internacionales se realizan a través del transporte marítimo. No por la mayor capacidad de la misma, pues una de las características más básicas de este tipo de transporte. A ver, también mencionar algo que es sumamente importante en base y tratando de diferenciar el transporte aéreo y el transporte marítimo, es que el transporte aéreo es considerado mucho más seguro que el transporte marítimo. Y es justamente por eso que se hacen envíos de ciertos tipos de productos vía aérea y no vía marítima. Un ejemplo clásico, la carga valorada, ¿no? Que por su incidencia económica no puede ser manejado o enviada a través de marítima porque de repente puede ser afectada por el tema climático, ¿no? Recorren el oleaje, por un tema de hurto, entre otros. Entonces, por temas serios, enviamos carga valorada. Ejemplo, obras de arte, lingotes de oro, joyas, ¿no? O en palabras sencillas, productos que tengan un valor alto, pues, ¿no? Eso en base a los dos tipos de transporte. Aquí los que le mencionaba. Aquí está el tema, pues, también de los tipos de contenedores refrigerados para temas de envíos marítimos. Recordemos que en la clasificación de tipos de contenedores a utilizar según tipo de producto a manipular, lo cual me lleva a realizar la siguiente aclaración. Sabemos que las cargas son clasificadas según carga general y carga a granel, teniendo en cuenta que la carga general está dividida como carga unitarizada y carga no unitarizada, ¿no? Tenemos en cuenta que la carga unitarizada son las colocadas en paletas y formadas como unidades para su desplazamiento con mucha mayor facilidad. Y las cargas no unitarizadas son los bultos sueltos. Mientras que la carga granel, pues aquella mercancía que no tiene ni envase, ni empaque, ni embalaje. Eso es lo primero. Además, sabemos que las mercancías están clasificadas según naturaleza, mercancía o carga frágil, perecedera, no perecedera, carga peligrosa, que según la Organización Nacional ha sido clasificada en 9 grupos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con las cargas peligrosas. Recordar aquí, ¿no? Y hacer un punto aparte en el tema de cargas peligrosas, no todas las aerolíneas reciben para transportar cargas peligrosas porque justamente tiene una incidencia muy alta de poder causar daño, no únicamente a la carga que también se va a colocar en los embarques, sino pues de repente enviar en un avión que esté llevando pasajeros y a la vez carga, pues, ¿no? Tenemos que ver también muy bien con qué empresas enviar los productos. Entonces, en base a los tipos de contenedores, como mencionaba, para temas marítimos, recordemos que según tipo de mercancía, por ejemplo, si queremos enviar frutos, no frutos frescos, lo colocaremos en un contenedor refrigerado. Si queremos enviar productos pesqueros, ¿no? Como mariscos, también un contenedor refrigerado para que mantenga pues la calidad
y vida de la misma, ¿no? En temas de contenedores para temas refrigerados tenemos tipos de 20 pies, de 40 pies, ¿no? Que van a mantener, y la diferencia básica entre un contenedor refrigerado y un contenedor dry van es simplemente que el refrigerador tiene un tema de temperatura y por ende va a ser un poco más costoso a diferencia del de carga seca, que son los más comerciales. Por ejemplo, que siempre vemos en el puerto del Callao, esas son las de 40 y 20 pies estándar, ¿no? Denominados carga seca. Aquí están los contenedores que mencionaba en base a la carga seca. No recordemos que cada contenedor va a tener una capacidad según la paleta a utilizar. Acabo de mencionar que los tipos de pallets son el americano y el europeo. Cada una de estas tiene dimensiones indistintas. Por ende, según dimensiones y según los cálculos, ciertos contenedores, que vamos a mencionar los más comerciales, que son los de 40 y 20 pies, tienen una capacidad. Por ejemplo, los contenedores de 20 pies estándar para carga seca pueden acoplar hasta 11 pilas de palets europeos o 10 pilas de palets estándar. Mientras que los contenedores de 40 pies pueden transportar hasta 25 pilas de palets europeos. Vamos viendo el tema, pues, la diferencia en base a capacidad de la misma, ¿no? Recordemos también que a la hora de hacer el cálculo para poder entender cuánta carga puede ir en un contenedor, ¿ok? Debemos revisar tanto en base al volumen como al peso de las mercancías, porque de nada nos vale que en base a volumen se ingrese cierta cantidad y que por peso el contenedor no pueda, pues, sostener la misma, ¿no? Acá tenemos el contenedor de 40 pies High Cube, que a diferencia del de 40 estándar, lo que varía es la altura del contenedor. Ok. Otro punto también sumamente importante tener en cuenta en base a la logística de exportación es el tema del LCL y el FCL, y esto se va a dar en temas marítimos. Por ejemplo, del Full Container Load y del Less Than Container Load. El Full Container básicamente es un contenedor lleno, ¿no? Que contiene, pues, la mercancía de un solo propietario, como podemos observar en la imagen, ¿no? Y el tema del LCL es un contenedor semilleno, ¿no? Que lamentablemente, pues, no se tuvo el tema de repente de mercancía o cantidad adecuada para completar el contenedor, o simplemente no se tuvo el dinero suficiente, pues, para colocar toda la carga, ¿no? Porque de repente solamente queríamos exportar una paleta o 2 paletas, ¿no? Entonces no completábamos. Cuando sucedan esas cosas, lo más recomendable es tratar de que la agencia de carga con la cual trabajemos consolide nuestras mercancías para que puedan ser colocadas en un contenedor con más mercancía de otros propietarios. ¿Ok? De esta manera podemos entender el FCL y el LCL. Actualmente en nuestro tema de comercio internacional se usa mucho el tema del Less Than Container Load porque muchas cargas son consolidadas. Muchos importadores o exportadores, ¿ok? Tienen la costumbre de traer un pallet o media paletita o vueltos sueltos, entonces por ende es mejor consolidar la carga. A ver, antes de eso, comentar lo siguiente también. ¿Por qué consolidamos cargas? No porque podemos pensar, pero si yo quiero envío mi carga independiente, ok, puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que el fletaje a cobrar va a ser mucho más caro que enviarlo en un contenedor. Las navieras cotizan fletajes más baratos o con menor incidencia, ¿no? Con un tema de descuento, cuando se envían cargas con contenedores cerrados. Ok. En el tema logístico de la exportación también debemos tener en cuenta aquella maquinaria utilizada en los puertos, ¿no? Vamos a verlo del punto del tema, pues, marítimo. Tenemos la grúa pórtico que se encuentra en el Callao. Sabemos que estas grúas nos van a ayudar, pues, a colocar los productos dentro de las embarcaciones, en este caso de los buques. Por ejemplo, nos menciona, ¿no? Las nuevas estructuras de fabricación china permitirán incrementar sustancialmente la rapidez de la estiva y desestiva de los buques. ¿Por qué? Recordemos que un buque portacontenedor moviliza aproximadamente 5.000 contenedores por viaje. Y recordemos que tenemos tamaño de buques portacontenedores, entonces podría inclusive abarcar más contenedores, por ende más carga. Ahora, imaginemos cuán difícil sería descargar eh, con otro tipo de maquinaria todos los contenedores, o peor aún, cuán difícil sería descargar la mercancía si tuviésemos que aperturar los contenedores en buque e ir descargando de uno por uno, ¿no? Aperturando cada uno de los buques, cosa que sería imposible porque conllevaría, pues, a una pérdida
excesiva de tiempo en temas de descarga. Y por ende, lo que nos ayuda aquí son las grúas pórtico. Estas hacen un tema de movilización de cargas en base a la carga y descarga con una rapidez impresionante. Por ejemplo, hemos pasado de mover 12 contenedores por hora, ¿okay?, en el muelle, a inicialmente 40 y luego 60 contenedores. Vemos la diferencia sustancialmente alta, ¿no?, de cambio, lo cual pues agiliza todo el proceso de temas de carga y descarga. Ahora bien, una vez que ya se pueda dominar esta operatividad con el uso y con el apoyo de las grúas pórtico, todo el tema de eficiencia va aumentando. Ahora, esto va a ser posible, ¿no? O hará posible que un barco deba estar en el muelle solo media hora y ya no un día completo como ocurría anteriormente, porque para descargar se demoraban casi un día o en unos casos hasta más de un día para completar toda la descarga. En la actualidad, con el uso de las grúas pórtico, todo se hace con una mayor rapidez. Tenemos también otro aparato que nos ayuda mucho, que son el staker, que en este caso, este producto, bueno, esta máquina, perdón, nos va a ayudar también para movilizar los contenedores, pero ya no de los buques, sino nos permite la movilización de los contenedores dentro de los terminales de almacenamiento. Como podemos observar en las imágenes, son pequeñas, ¿no? Pero tienen la capacidad y soporte para poder movilizar un contenedor en un contenedor, no de un punto hacia otro, de repente sacando desde el camión y colocando o apilando los mismos pues en un espacio de almacenamiento. Todo se va a dar dentro de los terminales. A ver, otro punto también sumamente importante es encontrar al agente de aduanas adecuado. Recordemos que en temas de exportación, porque estamos en su logística, cuando requerimos de un agente de aduanas va a ser cuando nuestro valor facturado, ¿no?, de nuestro producto supere los $5,000. Una vez superado los $5,000, recordemos que debemos llenar la DAM y por ende debemos adquirir los servicios de un agente de aduana, el cual será quien nos represente ante la entidad, ¿no?, de SUNAT, bueno, aduana. Entonces debemos tomar en cuenta para la selección correcta dos criterios. Primero, si somos grandes empresas, debemos contratar a una agencia de aduanas pues con prestigio. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque de repente, si contratamos a una agencia que recién se está aperturando, pues no tenga el tema pues de experiencia en la manipulación de mercancías, o peor aún, si tú estás manipulando mercancía peligrosa, de repente como es nueva tampoco tiene o no conoce cuáles son los procesos de manipulación. Entonces no podemos contratar a una empresa, a un agente por un tema económico más barato que finalmente nos va a ocasionar un gasto mucho más si es que algo ocurriese en el transcurso del despacho. Segundo, si somos pequeños, somos empresas pequeñas, vamos a buscar un agente similar, ¿no? Porque de repente solamente queremos enviar media paleta y por ende podemos buscar pues una agencia y un agente que nos cobre un monto menor, ¿no? Porque sí conoce el producto, pero va a manejar una carga mínima. ¿Ok? También debemos tener en cuenta eso. A ver, ¿qué más? Vamos a ver los principales servicios que nos brindan los operadores logísticos. Primeramente, el posicionamiento del contenedor, ¿no? Colocarlo pues donde corresponde, en este caso en el puerto del Callao. El llenado del contenedor con cuadrilla en el terminal. Entendamos a la cuadrilla como 4 personas que nos va a ayudar pues a la movilización o señalamiento para colocar correctamente los contenedores. El transporte de planta a terminal, que básicamente es opcional. El manipuleo del contenedor lleno y pesaje de la carga a su salida del puerto. Recordemos que los contenedores son pesados al ingreso y a la salida del mismo. Luego tenemos el tema de la movilización del contenedor lleno hasta el costado del buque para su correspondiente embarque, ¿no? Si bien es cierto, hemos mencionado al inicio el uso de los Incoterm, lo cual va a regir, ¿no?, y va a estipular hasta qué punto conlleva las funciones de un exportador-importador, hay que tenerlo en cuenta también. Luego tenemos el agenciamiento aduanero, ¿no?, todo el tema documentario, el agenciamiento marítimo, según tipo de transporte,
el derecho de embarque y transacción y tracción del puerto, control de precintos, ¿no? Los contenedores tienen precintos de seguridad para pues velar por el tema de los productos que son colocados internamente. Aquí recordemos lo siguiente, ocurre mucho, y más que todo en temas marítimos, la ruptura de los precintos. Entonces, por ende, la adulteración de dichos precintos que vienen con codificaciones, hay que tener mucho cuidado con eso. Finalmente, el visto bueno de la naviera. Pues no, ya con el visto bueno todo estaría correcto. Vamos a visualizar cuáles son los 11 pasos de la logística de despacho de exportación. Primero hacemos el envío de instrucciones de embarque, luego la reserva de línea naviera y la cotización de fletaje. Luego se emite el booking, que es la reserva de espacio, ¿no? De la embarcación, porque no podemos llegar al puerto con nuestro producto, con nuestros contenedores y querer colocarlo pues en un buque, no. Para eso realizamos una reserva de espacio. Luego se realiza el envío del booking, ¿ok? E instrucciones de embarque. Posteriormente a esto, vamos a asignar, ¿no? El tema del contenedor y se envía la matriz del modelo para posteriormente llenar y presentar dicho contenedor. Se llena, se cierra y se presenta. Luego de esto se embarca el contenedor y se emite el BL para luego realizar el transporte del contenedor al puerto conveniente. Y finalmente se realiza el envío de documentos de la exportación. Este envío de documentos va a ir en conjunto pues con la mercancía. Esos serían los 11 pasos de la logística del despacho de exportación. A ver, en tema de base de cotizaciones debemos entender lo siguiente. Hay ciertos criterios que vamos a solicitar para cotización del servicio aéreo y también para el marítimo. Por ejemplo, en el tema aéreo nos menciona el peso y cantidad de bultos y las dimensiones exactas, ya que esta información debe ser pues colocada, ¿no? Debe ser, a la hora de embarcar, debemos saber las medidas de los bultos que estamos colocando, ya sean como bultos sueltos o en paletas, para poder entender y calcular cuánto espacio va a ocupar en la bodega del avión, porque de esta manera la aerolínea puede aceptar o recibir nuevos productos para embarcarlos. Aquí debemos recordar lo siguiente, en temas de la cotización de fletajes aéreos, recordemos que los fletes se van a calcular según peso total o peso volumétrico, ¿no? Peso volumen se denomina. ¿Ok? En el tema del aéreo, el cálculo del volumen se debe calcular por la multiplicación de las medidas del bulto, que en este caso imaginemos que sea una caja, largo, ancho por alto, y las medidas deben estar en centímetros. ¿Ok? Esa multiplicación de esas medidas la vamos a dividir entre 6.000 centímetros cúbicos, lo cual como resultado nos va a dar el volumen de un bulto. Y a esta respuesta le tendremos que multiplicar la cantidad de bultos que estamos exportando para hallar el volumen total de esa mercancía. En base al mayor, en tanto o con referencia del peso físico y el tema del volumen, en base al mayor me van a cotizar mi fletaje internacional. Y en base al marítimo nos dice que recordemos también que por el tema de enviar en contenedores que pueden ser de 20 o 40 pies, ¿no? O en caso el producto sea pues de carga suelta, debemos detallar los bultos y las dimensiones y finalmente el destino, porque el destino no únicamente va a terminar con llevarlos al puerto consecuente, sino debemos colocar información extra para ver quién va a recibir la carga. Con referencia al cálculo del fletaje marítimo, debemos comprender y tener en cuenta lo siguiente. El fletaje marítimo, el cálculo va a ser hallado en base a toneladas y volumen, no kilogramos, toneladas en temas de volumen. Cuando calculemos ambos en tema de peso, más toneladas y el volumen, ¿ok? Vamos a escoger el mayor y en base al mayor es por cual nos va a cotizar la naviera. Ahora, en el cálculo del volumen en temas marítimos, las dimensiones deben estar en metros, ¿ok? De esa manera es como vamos a calcular y hacer la comparación con el peso físico, peso bruto total de la mercancía, ¿correcto? Eso en base al tema marítimo.
Recordemos también, ¿no? Que sí es bueno recalcar que hay ciertos recargos, por ejemplo, para el tema aéreo, en el tema del fletaje, ¿no? Porque es un servicio, te van a cobrar recargos que pueden ser el UA, que es el uso de aeropuerto, que pueden ser el uso de combustible, que es por la fluctuación de los precios, ¿no? Que puede ser el tema, pues, de una emisión de un BL, puede ser el tema, pues, de un handling, ¿no? Diversas cosas como recargos que te va a cobrar la naviera. Ah, perdón, la aerolínea, al igual que en el tema marítimo. En el marítimo también van a haber ciertos recargos, ¿no? Que pueden ser un documento, una manipulación, el uso de una cuadrilla, ¿no? Pero todos estos montos a cobrar, que son recargos, van a venir visualizados en la factura de la adquisición, pues, del servicio, ¿no? Todo viene totalmente detallado, así que no habría problema por esa parte. Luego tenemos para temas marítimos la solicitud de reserva, que es denominada o conocida como el tema del booking, ¿no? Se dice, debo buquear la carga, ¿no? Tengo que reservar el espacio para colocar mi mercancía en su lugar. Entonces, nos menciona, si pactamos con un cliente en términos CIF, entonces tenemos que tener en cuenta los días de tránsito. Considerar si es perecible el producto. Es muy importante el tema de la naturaleza de la mercancía. Además de verificar si el producto es perecible, debemos tener en cuenta el costo del flete, ya que nosotros como exportadores no hacemos cargo de este gasto, ¿no? Porque nosotros pagamos porque somos los dueños, ¿ok? Así como el seguro que corresponde o que le quieras colocar a tu mercancía, ¿ok? Entonces tenemos que entender adecuadamente esa información. Recordemos que tenemos los Incoterm en base a los Incoterm 2020 y que dos de los más utilizados son el FOB y el CIF. El FOB es denominado el Free on Board, que es a bordo o franco a bordo en el puerto convenido, en este caso Callao, y el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y fleta. Ahora bien, debemos entender que generalmente las exportaciones en nuestro país se van a realizar bajo el Incoterm FOB, porque es el más utilizado, ¿ok? Por un tema básicamente pues de aseguramiento, ¿no? Si yo estoy exportando en FOB, por un tema de yo como exportador librarme de ciertos riesgos, ¿no? Y no asumirlos, básicamente, voy a vender en FOB para colocar la mercancía a bordo del buque y de ahí lo que pase en adelante será responsabilidad netamente del importador, ¿ok? De esa manera lo tenemos que entender. Aquí estoy mostrando un tema de un ranking de compañías marítimas de transporte en base a contenedores, ¿no? Tenemos a APM, Maersk, tenemos a Mediterranean Shipping, a COSCO Shipping, tenemos a Hapag-Lloyd en quinto puesto, tenemos a Evergreen Line en séptimo puesto, ¿no? Hay algunas más conocidas que otras. Este ranking es a nivel internacional, entonces podemos percatarnos de cómo ha sido el tema de ir mejorando también los servicios, porque el ranking que se le coloca a estas compañías marítimas viene a ser por el servicio ofrecido, ¿no? Por la capacidad de infraestructura, por todas esas características, perdón, que posee, ¿no? Se va colocando en el ranking. Hasta el momento tenemos como primer puesto, en base a la empresa APM Maersk, ¿no? Ahí nos muestra el tema de las TEUs, la capacidad de movimiento, el porcentaje del mercado que está acaparando, que es el 17%, 10%, no, casi 18% aproximadamente, los buques en operación. Tiene 712 buques y en base a los buques ordenados tiene 13. Entonces podemos ver ahí la capacidad de manejo que tiene esa compañía marítima. ¿Ok? A ver, recordemos también, recordemos también que el tema de las empresas marítimas, ¿ok? Van a ser manejadas según la cantidad y tipos de buques que tengan para el manejo. ¿Por qué? Porque hay buques portacontenedores, porque hay buques de carga a granel, hay buques quimiqueros, buques petroleros, ¿no? Entre otros tipos que manejan pues cada una de las navieras. A más tipos de embarcaciones para llevar o más servicios ofrecer, pues van a ser mejor rankeados. En base al recojo de la carga, que también debemos tener muy en cuenta, es en base y tenemos que verificar que tenemos dos opciones.
La primera opción es en base que el exportador en coordinación con su operador logístico va a indicar a esta fecha, ¿no? A qué fecha, en qué hora y en qué lugar se va a realizar el recojo de la carga a exportar. Y la segunda opción es que el exportador, bajo su propio mando, ¿no? Pueda movilizar su carga hasta el terminal indicado por su agente. Es decir, él mismo va a contratar, ¿no? Su tema de fletaje interno. Se puede dar de esas dos maneras. Si de repente surge una pregunta en base a cuál es lo más recomendado, la primera o la segunda opción, a ver, por muchos exportadores, y eso se basa por un tema de data, ¿no? Que siempre se consulta a los clientes, y por el tema de índice pues, de prestación de servicios, la mayoría de exportadores realizan la primera opción, ¿no? Que básicamente en coordinación con su operador van a indicar fecha y lugar para el recojo de la carga a exportar. ¿Por qué? Porque quieren evitar un poco el tema de asumir riesgos, ¿no? Recordemos que el tema de movilizar propiamente nosotros la carga conlleva de repente que pueda tener un accidente, pueda haber hurtos, entre otras cosas que puedan afectar pues finalmente al traslado de la mercancía tanto interna como internacionalmente. Ahora tenemos que también analizar el tema del ingreso a terminal de almacenamiento. ¿Ok? Una vez que ya movilizamos los contenedores hasta terminal, hasta el puerto del Callao, hay un tema de correcto ingreso de las mercancías, en este caso los contenedores, a ese recinto. Primeramente, ya lo mencionamos, ¿no? Se recoge la carga del almacén del exportador y esta será ingresada al terminal de almacenamiento asignado y la carga queda lista para el trámite aduanal. Entonces, en ese punto es sumamente importante considerar el término seguridad de la mercancía. Por ende, es sumamente recomendable, ¿no? Estar presente a la hora en la cual pues se va a descargar la mercancía, o en este caso si fuera un contenedor, ¿ok? Cuando aperturan el contenedor debemos estar presentes y también cuando SENASA verifique el tema pues de nuestra carga. Si es que el tema lo amerite, porque no necesariamente SENASA siempre va a revisar todos los contenedores. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de producto que se esté manejando. ¿Okay? Hay que tener mucha consideración y mucha incidencia en ese punto. Si estamos manejando pues temas de productos alimenticios, ¿no? O temas vegetales y flores, estará ahí SENASA para hacer la verificación correspondiente. Algunas recomendaciones que se pueden dar en base pues al ingreso al terminal de almacenamiento, ¿ok? Se recomienda que se tomen fotografías terminada la descarga, ¿no? Para que quede constancia de cómo ha terminado. Se recomienda también utilizar precintos propios. La empresa propiamente le puede colocar un precinto. Recordemos que cada precinto tiene una codificación. Entonces, de esa manera podemos ir avalando, ¿no? Que si se rompe el precinto, ¿no? Indicaría pues un tema de que han querido aperturar las puertas del contenedor y por ende han querido tomar parte, ¿no? De la mercancía. Si no es parte o tal vez toda la mercancía. Y también lo que se recomienda es utilizar cintas inteligentes. Ahora bien, aquí puede surgir también otra pregunta. ¿Y siempre tenemos que hacer eso? El tema de las cintas inteligentes, siempre lo he mencionado, va a depender pues del valor de la mercancía que tú estés trasladando. Si es un alto índice de valor, pues hay que protegerla de la mejor manera. Ahora, con eso no quiero decir que pues las demás cargas no las protejamos, ¿no? Para todo exportador, lo que se envía tiene un valor y por ende debe protegerse. Luego tenemos el trámite de aduana. ¿Cómo vamos a entender el trámite en aduana? Básicamente de la siguiente manera. Primeramente, tenemos documentos para temas de exportación, que son pues la factura comercial, el packing list, ¿no? El tema que se supere los 5.000, el tema de la DAM, entre otros documentos. Ahora bien, una vez que la mercancía pues haya sido numerada, enumeramos en este caso la DUA, que actualmente es la DAM, ¿ok? Pero que se conoce aún en el campo como DUA, ¿ok? La aduana va a asignar un canal correspondiente que puede ser rojo, naranja o verde, según pues el decreto legislativo 1053, pero tomando en cuenta la última modificación según decreto legislativo 1433. ¿No? En este punto debemos tener en cuenta que para las exportaciones tenemos tres canales, el rojo, naranja y verde. El rojo, que es el aforo físico
y revisión documentaria de las mercancías, el naranja que corresponde a la revisión documentaria del producto, y el verde que es el levante automático, ¿no? Automáticamente te dan el tema de retiro de mercancía. También recordemos aquí que el tema de la asignación de los canales es de una manera aleatoria, ¿no? No es que tú, exportador, vamos a imaginar, me caes mal y te pongo canal rojo. No, es un tema aleatorio que lo designa pues la aduana, o sea, es un sistema. En base a la documentación que se va a necesitar o se requiere para el tema pues de exportación, según el artículo 60, ¿no?, de nuestra Ley General de Aduanas, donde colocan los documentos en los regímenes aduaneros según tipo de régimen y según la incisión D, donde vamos a ver justamente aquellos documentos para la exportación definitiva, teniendo en cuenta aquí la característica de que una exportación definitiva conlleva a montos de exportación superados los $5.000, ¿ok? Entonces los documentos son declaración aduanera de mercancías, documentos de transporte y factura o boleta de venta. Esto se va a dar cuando exista la obligación de emitirla, porque no siempre existe la obligación. De no existir dicha obligación, pues simplemente una DJ, que viene a ser una declaración jurada en la forma que lo determine la administración aduanera. Estos serían básicamente los documentos requeridos para un tema de exportación definitiva. Ahora, añadidos a estos documentos que son los documentos informativos y principales, tenemos documentación en base a permisos, que esto va a depender pues según el tipo de producto y según la entidad competente. Entidades como SENASA, Vigesa, Vigenit, tenemos Serfor, SUCAMET, entre otras, ¿no? Pueden ser certificados de calidad, ISO 9001, de repente si es un producto alimenticio, un HACCP, Global Gap, Europe Gap, ¿no? El tema de repente de prerequisitos para temas de inocuidad, va a depender todo del tipo y o naturaleza de la mercancía. Aquí podemos observar algunas imágenes de los documentos principales en una exportación. Tenemos una factura comercial de exportación, tenemos un documento de transporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los documentos de transporte tienen una incidencia independiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío una carga vía marítima, mi documento de transporte es el denominado conocimiento de embarque o también Bill of Lading o también conocido en el campo como BL. Si hacemos envíos vía aérea, el documento de embarque, el documento de transporte a utilizar sería la guía aérea o también denominado conocido como el Highway Bill. Si enviamos cargas a través de transporte terrestre, estaríamos usando el documento de carta aporte, y si utilizamos el modo de transporte multimodal, estaríamos utilizando el documento FIATA Bill of Land, ¿no? Entonces, el documento va a variar según transporte a utilizar en el comercio internacional. Luego tenemos el certificado de origen, que también lo va a requerir en muchos de los casos porque nos exige el importador, ya que esto beneficia en tema arancelario al importador, ¿no? Un tema de disminución o de repente simplemente la exoneración de la misma. Y bueno, un certificado que puede ser de SENASA o otra entidad competente, ¿no? Aquí están los documentos de exportación que ya los mencionamos. También en base a los documentos de exportación hay que tener en cuenta algo sumamente importante. Cuando tenemos los documentos originales en nuestro agente, ¿no? O nuestro poder, nuestro agente, ¿ok? Tiene que hacer ciertas consideraciones y coordinaciones, ¿no? Para hacer llegar a nuestro cliente final, y esto va a depender según el medio de pago utilizado, que pueden ser a través de una carta de crédito o puede ser contra documentos, el CAT, que viene a ser el Cash in Advance, que es pago anticipado. De cualquiera de estas dos maneras se puede llevar a cabo pues el tema de hacer entrega, ¿no? En base a las coordinaciones que hace la gente para entregar pues a nuestro cliente toda esta información. Entonces, en base al pago anticipado lo vamos a ver de dos formas. La primera, dependiendo de las negociaciones con nuestro cliente, el adelanto puede ser de 60, 40, 70 o un 30%. Si fuese el caso, ¿no? Como segunda instancia, los documentos, ¿no?, los podemos enviar vía nuestro banco al banco del importador o con las instrucciones pactadas anteriormente, que viene a ser pues el tema de los adelantos, ¿no? Va a depender cómo el exportador e importador organice su despacho, y este tema de pago ya lo organiza, lo coordina el vendedor con el comprador.
Aquí también va a tener mucha incidencia el tema de confianza y años de trabajo que se tenga pues las partes, no tanto el exportador como importador. Aquí tenemos un modelo de carta de instrucciones. ¿Por qué? Porque el exportador también tiene que dar una carta de instrucciones, ¿ok? En base a la entrega de los documentos físicos originales y la transferencia interbancaria. Toda esa información queda registrada en un documento y es adjuntada pues a la gente para ser entregada, ¿no? Además de esto, recordemos que pueden haber casos en los cuales yo mismo exportador realizo el tema, si es que el pago de la mercancía va a ser a través de una carta de crédito entregando este modelo de instrucción, ¿no? Al mismo banco, mi agente lo puede realizar. Eso va a depender cómo esté trabajando y con qué empresa de agencia esté trabajando. Entonces debemos recordar lo siguiente, ¿no? Exportar no es un negocio, es un compromiso. ¿Por qué un compromiso? Porque nos damos cuenta que no únicamente es vender o sacar un producto al extranjero, sino es mucho más. Es tener en cuenta pues la logística, tanto de aprovisionamiento, la distribución física internacional, el tema de comercialización. Debemos tener en cuenta todos los medios de transporte a utilizar durante el proceso de envío de estas cargas. Tenemos que tener en cuenta el tema del envase, empaque, embalaje, la unitarización, la paletización, colocar las cargas en contenedores según tipo de contenedor, según cantidad que es acondicionado, ¿no? También debemos tener en cuenta que hay contenedores según tipo de transporte, aéreo, marítimo, según sus capacidades y volúmenes. A lo cual también me lleva a verificar el tema de los tipos de embarques a utilizar, porque tenemos buques portacontenedores, carga granel, tenemos el tema de aviones solamente de cargueros o también para envíos de personas y carga mixta, ¿ok? También debemos ver el tema documentario, qué documentos me va a exigir yo al realizar una exportación, ¿no? Qué documentos extras me van a exigir en base a certificados, permisos, entre otros. También debemos tener en cuenta las formas de pago que se va a realizar a través de la exportación. Eso ya vuelvo a recalcar, lo realiza o lo coordina el exportador con el importador. Debemos también saber elegir con qué agente vamos a trabajar o básicamente con qué agencia, ¿no? Recordemos, si somos una empresa pequeña, pues buscar a una agencia también pequeña para que nos cobre un monto considerado. Si somos una empresa súper grande que ya manejamos grandes volúmenes de exportación, pues buscar también una empresa en base a una agencia que tenga prestigio, años en el mercado y que también sean de gran tamaño que manipule pues grandes volúmenes de embarques, ¿no? Tomando todas esas consideraciones, sabiendo cómo es el proceso, sabiendo el tema aduanal, en base a los canales que pueden ser asignados mis cargas, ¿ok? Viendo cada uno de estos procesos vamos a poder entender, ¿ok? Cómo debe ser adecuado el tema, pues, de llevar a cabo la logística en base a una exportación. Ahora, algo que sí debo recalcar y que es muy importante, es que en el tema de los canales, debemos tener en cuenta cuántos canales van a ser utilizados para temas de exportación y cuántos canales van a ser utilizados para temas de importación. En este caso, hemos colocado los 3 canales porque abarcan pues el tema internacional. Pero debemos recordar que para temas de exportación solamente manejamos 2 canales, que son el canal naranja y canal rojo. ¿Por qué? Porque siempre se va a realizar o una revisión documentaria o una revisión física y documentaria de la carga. Mientras que para temas de importaciones sí se van a registrar los 3 canales, que van a ser canal verde, canal naranja y canal rojo, ¿no? Cada uno ya tiene su incidencia, teniendo en cuenta que el canal verde es para el levante automático de las mercancías. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, no habría problema a la hora de realizar pues nuestro proceso de exportación en base a la logística que debemos tener en cuenta, ¿no? A la hora del envío de las cargas. Entonces, esto sería, eso sería todo en base a la información, ¿no? Del proceso logístico de exportación, lo cual nos va a ayudar mucho a llevar a cabo un proceso óptimo y finalmente pues que las mercancías lleguen en condiciones adecuadas al país de destino. Entonces eso sería todo por mi parte. Espero que sea la información de suma importancia y ayuda para todos ustedes y será hasta otra oportunidad.